Ahí está, es solamente denle aceptar, por favor, para continuar con la grabación. Hermanos, como les estaba mencionando, tenemos un invitado de lujo. Es para nosotros un privilegio tenerlo el día de hoy como maestro. Este, Nosotros, hermanos, estamos agradecidos con Dios por tener a nuestro hermano pastor Aarón Abimael Fuentes Martínez, quien está en la iglesia Centro Evangelístico y está como pastor asociado y también es presidente, hermanos, de pastores de la sección Santa Catarina. Es para nosotros, es un honor tenerlo. Es para nosotros un privilegio poder contar con él. Gracias, pastor, por su esfuerzo, por su dedicación. Y adelante, pastor, tome el lugar y comenzamos con la clase del día de hoy. Dios me los bendiga a todos. Dios les bendiga. Muchas gracias, hermano Octavio. Gracias por la introducción. Un placer para mí también estar aquí con ustedes. Sí, me escucho claro. Así es, pastor, adelante. Sí. Muy bien, no, pues un privilegio estar con ustedes, una bendición poder compartir en esta ocasión aquí con ustedes y pues siempre gozosos, ¿verdad? De compartir. Amamos Agua de Vida, la sección Juárez, y es un placer estar aquí con ustedes. Y pues vamos a iniciar con una oración. Antes de empezar esta clase, vamos a elevar una oración ahí donde usted se encuentre. Vamos a orar. Señor, te doy gracias, Padre, gracias por la oportunidad, Señor, de poder estar aquí, Señor, en esta hora, en esta clase, Señor. Gracias por cada líder, Señor, que se ha conectado. Sé que algunos van llegando, Señor, del trabajo, quizá algunos aún van de camino a casa. Gracias por su disposición, Señor. Yo te pido que los bendigas y bendice esta clase, Señor. La ponemos en tus manos. Todo es para tu gloria, para tu honra, Señor. Que podamos aprender en este tiempo, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, les voy a compartir ahí la pantalla. No sé si me pudieran dar permiso para compartir hay unas diapositivas, hermano, si se puede. No sé quién esté de anfitrión que me ayude para. Listo, listo, pastor, ya lo Listo. colocamos como coanfitrión. Ok. Ok. Ahí ya pueden ver mi pantalla. Sí, Sí. Bueno. eh, Vamos a ver sí, pastor. el tema de hoy. Este, el tema de hoy es un tema muy interesante acerca de liderazgo, ¿verdad? Que es lo que se está viendo. Y bueno, el tema es resultados de trabajar con una visión. Este, ese es el tema del día de hoy. Y, y bueno, dice ahí segunda de Timoteo 4:7, dice así, y quizá la mayoría no lo sabemos. Dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Y, y bueno, vamos a ver este tema acerca permítame tantito, permítame. Ah, ok. No, ahí estoy. Bueno, vamos a ver, dice la palabra ahí en segunda de Timoteo, dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Nos habla en esta ocasión el apóstol Pablo, le hace referencia a Timoteo y le habla de una manera, pues quizá viéndolo a modo de despedida, pero vemos el ministerio de Pablo, lo vemos de una manera que Pablo tuvo muchos logros,
pero también dentro de tantos logros que él tuvo, también hubo adversidades, también hubo situaciones difíciles en su vida, pero también al final del camino él expresa sus sentimientos de alegría y de satisfacción por haber cumplido con el deber que se le había encomendado. Y lo vemos, bueno, en estas palabras. Y vamos a entrar en el primer punto, dice el engrandecimiento de la institución. Y vamos a ver a la iglesia como una institución. Vemos el significado de la palabra institución. Es una organización con un sistema de normas y de reglas y de costumbres que nos ayudan para alcanzar un objetivo. Para eso sirve una institución. Siempre cualquier institución que nosotros conocemos, nosotros podemos ver que tiene un propósito, que tiene un objetivo. Si no lo tiene el objetivo, pues puede ahí verse pues en situaciones difíciles. Y bueno, en nuestro caso, hablando como iglesia, nuestro objetivo es la vida cristiana, ese es el objetivo, es la vida, perdón, eterna en Cristo. Ese es el objetivo que nosotros tenemos como creyentes. Y la institución, nosotros que servimos como líderes en esta institución, que es la iglesia, nosotros debemos de entender que esta institución no es cualquier institución, es una institución que nace en el corazón de Dios, tiene un origen divino y que no solamente nace en el corazón de Dios, sino que vive en el corazón de Dios. Nosotros tenemos que entender eso, el que nosotros sirvamos en una iglesia es un privilegio bien grande, es el nosotros poder ser líderes en algo y un liderazgo va en todo. A veces quizá pensamos en un liderazgo solamente los que están en una plataforma, en el altar o que están en determinado lugar, pero realmente el ser líderes, aún en cosas que parecieran pequeñas, es importante en nosotros ser buenos líderes. Y nosotros al ver en la iglesia, en nosotros poder servir, tenemos que entender que estamos sirviendo no a una institución de hombres, sino una institución que está en el corazón de Dios. Entonces, es un privilegio y ya sea un pequeño o gran esfuerzo que nosotros hagamos en el servicio en esta institución que es la iglesia, va a impactar no solamente el lugar donde nosotros estamos. Podemos quizá pensar en alguien que hace el aseo dentro de un templo. No, eso que nosotros realizamos ahí, que siempre lo debemos de hacer con gusto, no impacta solamente en el ver limpio las bancas, las sillas, los pasillos, sino que impacta en la eternidad. Debemos de entender eso, que nosotros entendemos que eso va a trascender más allá de aquí en la tierra, aunque pareciera que en ocasiones el servicio que nosotros tenemos quizá pues no lo vemos, quizá que quizá nos den muchos aplausos o algo, pero entendemos que nosotros el servicio que nosotros tenemos va a resultar en algo para la eternidad. Y por eso el trabajar en la visión del lugar donde nosotros estamos, tenemos que ver que cuando nosotros lo hacemos pensando en ese origen divino y pensando en que estamos trabajando en algo que está en el corazón de Dios, pues va a impactar y va a trascender hasta la eternidad. Es algo que nosotros podemos entender. Ahora, nosotros como líderes somos parte de la institución. Nosotros tenemos una visión, cada una de las personas, pero también nosotros tenemos que entender que hay una visión en nuestra iglesia, en nuestra congregación. Cada iglesia es diferente, cada iglesia tiene sus peculiaridades y, y nosotros tenemos que entender eso. Permítame un tantito.
Permítame tantito, hermano. ¿No? ¿Mm? Ok. Sí, sí se ve la pantalla, ¿verdad, hermano? Sí, se ve la Sí. presentación. Ok, perdón, es que aquí se me salió poquito, pensé que se habían salido. Gracias. Entonces, nosotros tenemos que entender que cada individuo sí trabaja para una visión particular dentro de la iglesia, pero si nosotros lo hacemos de esa manera, de trabajar para nosotros mismos, pues realmente no va a traer un beneficio a la congregación. Entonces, ponemos de hecho en riesgo lo que podemos llamar hasta hacer un daño a esa visión que tiene la congregación. Pero a diferencia de esto, el líder que suma sus esfuerzos con los de otros líderes para tener una misma visión, para ir en una misma visión, va a multiplicar los resultados. Si alguien, nosotros hemos trabajado, quizá en muchas ocasiones hemos tenido que trabajar solos, pero cuando nosotros trabajamos en equipo, vamos a tener mejores resultados, vamos a tener una, si trabajando solos vamos a tener quizá una manera de avanzar lentos, cuando nosotros trabajamos en equipo, nosotros tendremos mejores resultados, vamos a tener más innovación, más apoyo, aunque seamos muy inteligentes, aunque tengamos muy buenas ideas, siempre nosotros tenemos que pensar en trabajar en equipo porque somos parte de esa institución. Entonces, al estar todos unidos alrededor de una sola visión, va a haber crecimiento y va a haber engrandecimiento de la iglesia local. Tenemos que entender cada momento eso, recordar que nosotros trabajamos para Dios, que nosotros lo que vamos a hacer es para el beneficio de la iglesia, no que aunque muchas veces vamos a recibir elogios de las mismas personas de la iglesia, nosotros tenemos que entender que el que se haga algo bien dentro de nuestra iglesia, nosotros entendemos que podemos poner nuestro granito de arena, así como otros lo van a poner. Entonces, siempre nosotros debemos de trabajar en equipo, porque el trabajar en equipo va a traer también una solidez en el trabajo, una solidez en el liderazgo. También va a traer mejores recursos, tanto económicos como los recursos que se pudieran necesitar. Y también una de las cosas es que nosotros tenemos que entender que hay nuevos liderazgos que van surgiendo. Entonces, si nosotros nos alejamos, si nosotros estamos solos, pues difícilmente ellos van a aprender de nosotros. Yo creo que todos nosotros no podemos decir, pues ya sabemos todo. Nosotros entendemos que hemos aprendido de alguien y bendecimos a Dios por aquellas personas que nosotros podemos trabajar a la par de ellos, que podemos aprenderles de ellos, que en muchas ocasiones nos van a dar nuevas ideas, muchas veces van a invertir en nosotros y así como alguien invirtió en nosotros tiempo, dinero, recursos, así nosotros también tenemos que invertir en otro liderazgo. Entonces, cuando trabajamos en equipo, nosotros entendemos que vamos a tener mejores resultados, va a haber un desarrollo integral sano y también va a ser más fructífero. Hay un dicho por ahí que dos piensan mejor que uno. Siempre nosotros podemos entender esto cuando nosotros nos acercamos con gente que ha tenido más experiencias, nos va a abrir nuestra mente y podemos nosotros también aportar desde nuestro punto de vista, pero siempre trabajando de una manera en equipo. Esto va a traer una solidez y esto va a ser mucho mejor para nosotros poder trabajar en el liderazgo que Dios nos ha puesto. Y pues entendemos que cada uno ocupamos determinada posición en la iglesia y vamos a ayudar para que esto crezca. Digo, esto va a ayudar y nosotros como líderes debemos de ser esa parte de la institución. Ahora también hay un crecimiento personal.
dentro de liderazgo y dentro de nosotros trabajar con una visión. Hay un crecimiento personal y la Biblia nos habla y nos pone el ejemplo de Bernabé. Bernabé, nosotros podemos ver que es el ejemplo, es el prototipo de un líder cristiano, de un líder ejemplar. Nosotros podemos aprender mucho de él, de cómo podemos nosotros impactar a la gente que nos rodea. Eso tiene que entrar en nosotros, el poder impactar. Si nosotros no estamos impactando a los demás, tenemos que preocuparnos, tenemos que ver, quizá no nos lo van a decir mucha gente, pero va a haber resultados, va a haber situaciones en que la gente se va a acercar con nosotros, va a querer seguir nuestro ejemplo y eso es bueno. Y Bernabé es un ejemplo de esto. Nosotros podemos aprender mucho de él, nosotros podemos aprender sobre el carácter cristiano, sobre sus efectos en la gente que nos rodea. Eso es algo que hizo Bernabé y eso es algo que nosotros tenemos que hacer. Tenemos que impactar a la gente que nos rodea. Entonces, la Biblia nos habla de Bernabé y nos da unas cualidades de él. Nos dice ciertas cosas que nosotros podemos el día de hoy aprender de él. Si alguien tiene un comentario, una pregunta, con toda libertad, puede hacerla, puede interrumpirme o levantar su mano ahí, y le podemos dar lugar. Vamos a ver 3 características sobresalientes de Bernabé, según Hechos 11:24. Hechos 11:24, les voy a dar lectura completo, dice así, dice, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Esto nos habla ahí Hechos 11:24. Y la primera característica que nos da de Bernabé es porque él era varón bueno, así lo describe la palabra de Dios, dice, porque era varón bueno. La bondad es algo que nosotros tenemos como parte del fruto del Espíritu Santo y es un solo fruto, siempre, pues quizá la mayoría lo sabemos, a veces la gente dice los frutos del Espíritu Santo, pero en realidad es un solo fruto y está dividido en varias partes y la bondad es parte del fruto del Espíritu Santo y en el creyente es la expresión de un Dios misericordioso y bondadoso a través de sus hijos. Nosotros tenemos que entender que Dios es espíritu, por lo tanto la gente no lo puede ver, nosotros no lo podemos ver, pero la gente sí puede ver a Dios a través de nosotros. Entonces, nosotros debemos demostrar bondad hacia los demás. Hay una frase que quizá en repetidas ocasiones decimos y que es, no te fijes en mí o no te fijes en los hermanos, tú mira a Cristo. Y realmente, aunque es verdad que nuestro objetivo debe ser el ver a Cristo, pues nosotros debemos entender que cómo la gente va a ver a Cristo es a través de nosotros. Y la bondad, esa característica que tenía Bernabé, nosotros la debemos de tener. ¿Y cómo va a ver la gente esa bondad si no es a través de nosotros? Nosotros debemos de ser bondadosos, nosotros debemos de tener ese carácter de bondad. Nosotros tenemos que ser como líderes y la gente espera que nosotros como líderes seamos buenos, que el líder trate bien a la gente que le rodea, en especial a los mismos de la familia de la fe. Nosotros debemos de tratar bien a los demás. No tenemos que hacer diferencia, aunque quizá en ocasiones sentimos más confianza con ciertas personas. Nosotros entendemos que nosotros tenemos que mostrarnos bien con todos. No debe de haber una diferencia con las personas. Le digo, a veces quizás sí tenemos más acercamiento con unos, pero la bondad se debe demostrar desde la persona que quizá llega por primera vez a la iglesia, desde quizá nosotros mostrar la bondad hacia el ujier que quizá nos dijo que nos sentáramos en un lugar que quizá no nos gusta, pero ahí nosotros tenemos que mostrar la bondad a ellos. Entonces es una característica que
que debemos de tener como líderes, el nosotros ser buenos con las demás personas. Esto va a atraer a la gente, esto va a ser de bendición a la gente, y yo creo que nadie de nosotros nos gustaría estar con alguien que no tuviera esta característica, alguien que no fuera bueno, alguien que sea malo, alguien que no tenga compasión por los demás, alguien que sea desobediente, pues nunca nos va a atraer a estar con ellos. Entonces, creo que tenemos que mostrar esta característica de ser nosotros buenos. Y otra característica que tenía Bernabé es que era lleno del Espíritu Santo. Hoy en día se necesita de líderes llenos del Espíritu Santo. Sigue siendo fundamental el Espíritu Santo en los líderes. Líderes llenos del Espíritu Santo darán una forma adecuada a la vida de la iglesia. Se ha descuidado en mucho este aspecto en muchas partes. No hablo de una iglesia, de una congregación, sino de la iglesia en general. A veces se ha descuidado este punto del ser llenos del Espíritu Santo. Y bueno, nosotros entendemos que desde que aceptamos a Cristo, el Espíritu Santo viene sobre nosotros, pero el ser llenos del Espíritu Santo, el ser bautizados con el Espíritu Santo, pues viene después y vienen los dones y nunca terminamos de recibir las cosas que el Espíritu Santo tiene para nosotros. Pero se ha descuidado en mucho. Hace un tiempo veía una estadística, nos daban una estadística de los bautizados en el Espíritu Santo, creo que era a nivel nacional de las asambleas de Dios, y era alarmante las personas que eran bautizadas, porque eran muy pocas las personas bautizadas, en un porcentaje, creo que un 20, un 30% de todos los miembros de las iglesias. Y es preocupante, y más porque los que nos daban esta estadística decían que anteriormente era lo contrario, decían quienes han sido bautizados, y dentro de las iglesias pues era un 80% y solamente un 20% no, y a veces ese 20% eran los niños, eran adolescentes que quizá estaban, o la gente nueva, y pues es preocupante eso. Entonces, si nosotros queremos crecer y nosotros queremos seguir en esa visión y ser unos buenos líderes, nosotros tenemos que buscar cada día la llenura del Espíritu Santo. Esto nos ayudará en todo lo que nosotros hagamos. Y otra característica que nos marca de Bernabé es que él era, dice, y de fe. Era lleno del Espíritu Santo, pero también era un hombre lleno de fe. Una fe genuina, una fe que era permanente. La fe se necesita para vivir nuestra vida diaria. La fe hace que los cristianos vean lo imposible como posible. Y en esto nosotros tenemos que entender esto, que el liderazgo en una iglesia no se debe demostrar solamente en la iglesia, sino que el liderazgo en nuestras conductas deben de ser en nuestro diario vivir. No podemos ser nada más líderes, nada más cristianos, portarnos de una manera, quizá cuando tenemos culto, cuando estamos sirviendo en algo. Nosotros en nuestro diario vivir, nosotros tenemos que mostrar nuestra fe en el trabajo, en la escuela. Nosotros tenemos que mostrar esa fe en la que nosotros creemos. Yo sé que quizá a veces es difícil para algunos jóvenes, quizá en algunos adolescentes se batalla. Hoy en día quizá han puesto muchas trabas el gobierno que quizá pudieran decirte algo en contra, pero nuestra fe debe demostrarse siempre. Nuestra fe debe de ser en la iglesia y fuera de la iglesia, con nuestra familia, con nuestros amigos. Qué triste es que a veces hay gente que se muestra de una manera en una congregación y fuera de la congregación no se muestra de la misma manera. Es triste esto, porque en ocasiones al platicar quizá con familias de estas personas, que le digo, a veces nos llevamos sorpresas con líderes, no solo de la iglesia, sino ya líderes a un nivel más alto, y a veces la familia, cuando les preguntamos por qué quizá no asistes a la iglesia, y a veces dicen, es que porque es una persona
que ustedes conocen y otra que nosotros conocemos. Entonces debemos de mostrar nuestra fe en todas partes, y también la fe en nosotros como cristianos hacen que lo imposible sea algo posible. Nosotros tenemos que entender esto, que la fe que nosotros tenemos hacia Dios, nos debemos de entender que esa fe nosotros debemos de saber que nos va a ayudar en todo momento. En el liderazgo muchas veces, quizá en diferentes niveles, quizá a veces tenemos que guardar silencio de situaciones que a nosotros nos pasan. Quizá a veces, pues yo puedo hablar quizá como pastor, a veces no podemos el decir todo, tenemos que acudir quizá con alguien más para platicar, y a veces tenemos que enfrentarnos de una manera sola, de una manera quizá con la familia, y ahí es donde la fe también la debemos demostrar, en momentos donde sabemos que quizá hay situaciones difíciles en nuestra vida, quizá en la congregación, en el liderazgo, pero nosotros debemos demostrarnos con una fe que sabemos que va a ser posible lo imposible. Entonces, en todo nosotros nos debemos de mover. Al hablar con una persona, hace poco me platicaba una persona que hablaba con una vecina, y esa vecina le relataba ciertas cosas que no podía dormir, que por ansiedad, por ciertas situaciones, que tenía que tomar pastillas para dormir. Y esta persona me dice, si yo le dije, acompáñanos a la iglesia, y si yo te aseguro que desde el primer momento en que tú estés ahí, que tú sepas lo que es Dios, que puedas experimentar lo que nosotros hemos experimentado, tú vas a dormir sin necesidad de pastilla. Y esta persona me dice, yo lo saqué de mí, yo lo dije de esa manera, dice, pero yo lo dije creyendo. Y digo, es que así es como debemos de decir las cosas, porque sabemos que la fe que nosotros tenemos es una fe que hace posible lo imposible. Y Bernabé era un hombre así, un hombre de fe, un hombre que esa fe también fue de bendición para los hermanos. Hoy en día se requieren líderes, se requieren iglesias de fe. Hay que orar para que nuestros líderes sean gente de fe. Si no tenemos líderes que tengan fe, pues vamos por mal camino. Que tengan fe, que sean llenos del Espíritu Santo y con un corazón lleno de bondad y amor por su llamado. Nosotros tenemos que entender esto. Y bueno, hay un proceso también, que es el proceso de un crecimiento personal. Vamos a crecer en equipo, pero también vamos a crecer en lo personal. Entonces, va a haber un proceso en este crecimiento personal. Y bueno, nosotros podemos ver ahí, sin líderes fuertes, es poco probable que haya iglesias sólidas. No podemos nosotros pensar en una iglesia sólida si nuestros líderes pues no están firmes en la fe. Entonces nosotros tenemos que entender esto. Y una de las cosas ahí, cuando lo que leíamos, al final termina y dice que una multitud fue agregada al Señor. Esto nos habla de un crecimiento colectivo. Termina este texto que nosotros leíamos, dice, y una gran multitud fue agregada al Señor. ¿Por qué? Porque vieron que Bernabé era un hombre bueno, era un hombre lleno del Espíritu Santo, era un hombre lleno de fe, y eso atrajo a la multitud. Nosotros entendemos que cada congregación va a traer a esa multitud. Se hace trabajo personal, se hace evangelismo, hoy se trabaja pues en redes sociales, y todo eso es muy bueno, tenemos que hacerlo, pero no hay nada como nuestro testimonio, no hay nada como el que la gente quiera como nosotros somos. Entonces el carácter de Bernabé hizo que una gran multitud se acercara al Señor. No tuvo que quizá predicar, no tuvo les digo, lo tenemos que hacer, pero eso sirvió para que la gente
fuera atraída al Señor, el ver cómo Bernabé era, eso hizo, y siempre la presencia de un líder bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, siempre nosotros entendemos que va a haber un crecimiento numérico a la iglesia. Hoy se escucha mucho de que no siempre es cantidad, sino calidad, y yo estoy de acuerdo con eso. Una iglesia puede ser pequeña y puede número y trabajar de una manera muy bonita y Dios se manifiesta en ellos, pero también entiendo que si nosotros estamos haciendo bien las cosas, tiene que haber un crecimiento numérico en la iglesia. La gente tiene que acercarse, tenemos que impactar a los demás. Entonces, esto va a ser como una avalancha, una cadenita. Si nosotros nos comportamos de esa manera, pues va a haber un crecimiento en nuestra iglesia. Y también nosotros vemos que Bernabé tenía muy buenas cualidades. Yo creo que cualquiera que cuando ve a Bernabé y lo estudia, pues nosotros podemos entender, ¿verdad? Que era un gran líder. Hemos tenido la bendición de conocer a algunos líderes que, digo, yo lo admiro de una manera que es sorprendente. Dios los usa y cómo Dios los usa. A veces uno, quizá en la congregación, uno a veces les digo, hay situaciones o Dios me está permitiendo trabajar este bienio en la sección y, y son cosas que uno está aprendiendo todavía y a veces pues te trae preocupación, te trae quizá pues si oraba cierto tiempo, el orar más y todas esas cosas. Y veo líderes que Dios ha usado a nivel nacional, a nivel internacional, y son líderes muy, muy buenos. Y digo, y hemos tenido la bendición de conocer y a veces al acercarnos con ellos y platicar y pedirles un consejo, lo que ellos nos dicen es rodéate de gente, acércate a gente que te va a ayudar a hacer las cosas más, para hacer las cosas mejor. Y yo creo que un líder cuando se cierra en sí mismo, hasta ahí llegó ese crecimiento. Y aunque Bernabé tenía esas cualidades muy buenas, él entendió que necesitaba ayuda. Bernabé nos dice que buscó a Saulo y que lo llevó a Antioquía. Le voy a dar lectura ahí en Hechos 11, 25 y 26. Dice, después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo y hallándole le trajo a Antioquía. Se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente y a los discípulos. Se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Ellos hicieron esto. Bernabé hace esto, trae a Saulo. Nunca seamos celosos de un liderazgo. Al contrario, aprendamos de los demás líderes. Siempre vamos a necesitar ayuda, siempre vamos a requerir y siempre que hay humildad en nosotros va a haber bendición. La Biblia nos dice que Dios al altivo mira de lejos, porque cuando nosotros entendemos que lo que nosotros estamos haciendo, que lo que nosotros podemos lograr es porque Dios está con nosotros, Dios se va a glorificar y nosotros siempre tenemos que rodearnos y en este caso Bernabé busca a Saulo y le habla de colaborar con él y formaron un excelente equipo. ¿Y qué pasó? No fue para engrandecimiento de ellos, sino que fue de mucha bendición para la iglesia. Entonces, la suma de capacidades y de dones de los líderes siempre va a dar como resultado un crecimiento colectivo, siempre. Entonces, eso es algo que nosotros debemos de tomar en cuenta, que siempre nosotros debemos de mantenernos en una constante atención en nuestro crecimiento personal y eso logrará beneficiar aún todavía más a aquellos que están bajo nuestro liderazgo. Entonces, a nosotros mantener una atención en nuestro crecimiento, el decir, bueno, ¿hay más para crecer o ya me voy a estancar aquí? Y digo, y como líderes siempre va a haber
Yo les felicito por tomar este curso de SDIM, porque siempre va a haber en nosotros poder aprender, siempre, y terminamos un curso y va a haber otro curso, se termina el instituto, va a haber otro donde aprender, va a haber, siempre vamos a poder aprender. Entonces, esto, el nosotros tener siempre esa atención prestada a nuestro crecimiento, decir, bueno, ¿qué más puedo aprender? ¿Qué más puedo desarrollarme? Hace unos años conocimos a una persona que empezó a asistir al templo. Esta persona había estudiado una ingeniería. Esta persona terminó su carrera y empezó una maestría, termina su maestría, empieza otra carrera, a la vez de la carrera empieza un doctorado y siempre estaba en un constante aprendizaje y en una ocasión nos comentó de donde ella como que se quiso tomar un tiempo de descanso porque digo, tenía títulos de muchas cosas y se metió a estudiar para paramédico y los fines de semana era voluntaria en la Cruz Roja, y decía, no, es que yo quiero aprender, yo quiero hacer esto. Entonces siempre el mantenernos, el saber y prestar atención en nuestro crecimiento personal, del decir, ¿qué más puedo aprender? ¿De quién más puedo aprender? Eso va a traer bendición a nuestra vida. Entonces, todo eso nos ayudará a ir en una dirección correcta y esto se notará en los resultados de nuestro liderazgo. Entonces, nunca dejemos de aprender. Pasamos a otro punto. No sé si hasta aquí hay algún comentario, hay algo que quizá alguien quisiera hacer una pregunta o algo. ¿Todo bien? Continuamos. Este punto nos dice la satisfacción de haber cumplido. Nos habla de que todo tiene provecho, todo tiene un fin, nada es en vano. Lo que más nos debe de motivar para servir viene que delante de Dios todo tiene provecho. Todo delante de Dios nada es en vano. En Él siempre habrá bendición y desarrollo, sin importar el entorno que se presente. Esto, esto siempre va a ser así. Va a haber bendición. Nuestro trabajo no es en vano. Las cosas que nosotros hagamos van a ser de bendición. Tenemos que entender que la recompensa que nosotros podamos obtener aquí en la tierra, esa no debe de ser la razón principal para servir a Dios. De hecho, ni siquiera tenemos que pensar en una recompensa terrenal. Nosotros tenemos que pensar en que la recompensa de lo que nosotros hacemos es una recompensa eterna, espiritual y gloriosa. Es algo más allá de lo terrenal. Cualquier reconocimiento que se nos pudiera dar aquí en la tierra no se compara con lo que Dios tiene preparado para nosotros. Entonces, nosotros debemos de entender esto, que nosotros, lo que nosotros hacemos es para Dios. Digo, es bonito cuando alguien recibe un reconocimiento, es muy bonito cuando alguien nos da unas palabras de que para animarnos, eso es bueno, no es malo. No tenemos que creernos que somos los mejores, pero es bueno. Pero nosotros debemos entender que lo que nosotros hacemos, lo hacemos para Dios. Entonces, nosotros tenemos que tener siempre bien en claro esto. No hay trabajo en la obra de Dios que Dios no tome en cuenta. No hay algo que nosotros no podamos decir, es que esto no importa. En nuestra congregación pues, tenemos diferentes áreas en las cuales servir. Y yo siempre les digo, no importa en qué áreas, siempre hazlo tú con excelencia. Y hemos visto cómo Dios se ha glorificado aún en hermanos que quizá a veces no pueden hacer mucho, pero los pone uno a hacer algo que les digo que quizá pareciera algo insignificante, pero ellos lo hacen con tal amor que yo sé que Dios se agrada de ellos. Hay una familia que desde que nosotros llegamos, ellos cuando
pues, se hacía un rol para hacer el aseo por familias. Hasta la fecha sí lo hacemos. Y a nosotros a veces no sabíamos, teníamos un encargado de hacer el rol del aseo y no sabíamos a quién le había tocado, pero cuando le tocaba a esa familia, nosotros sin preguntar, nosotros sabíamos que eran ellos. Ellos hacían el aseo y hasta el día de hoy, el hermano hoy ya es grande, ha estado un poquito enfermo, pero hasta este año y todavía ha hecho el aseo. Esperamos en Dios que se recupere. Pero nosotros lo veíamos porque él era no nada más de limpiar lo que normalmente todos limpiábamos, que era quizá los baños, lo que era el santuario y algunas cosas, y ya, no, él era, teníamos unos abanicos de techo y era subirse y limpiar los abanicos por arriba, por abajo, era mover bancas, era quitarle que bueno, yo no sé por qué lo hacen, pero quitar los chicles pegados debajo de la banca. Y a veces me tocó llegar que lo estaban haciendo y con las bancas volteadas y con una espátula quitándola. Y luego él se iba no solamente dentro del templo, sino fuera del templo. Lo que es la banqueta, nosotros estamos en una esquina y pues baja una calle que normalmente hay mucha tierra porque hay un negocio de materiales y se tira mucha arena, muchas piedras. Bueno, esa familia se ponía con la pala a juntar todo eso y me digo, lo dejaba, o sea, yo creo nadie lo hemos igualado de esa manera, pero el amor por el servicio a Dios, cuando yo le decía, o sea, ¿por qué lo hace, hermano? Decía, es que Dios es tan bueno, es la casa de Dios. Digo, ha estado un poquito enfermo y se nota los árboles que tenemos afuera, él se encargaba de podarlos y eso, y se nota cuando alguien hace falta en esto. Entonces, nosotros tenemos que pensar en eso, en que no lo hacemos porque nos elogien. De hecho, digo, esta persona, cuando a veces yo lo mencionaba, él es blanco y se ponía todo colorado, nunca le ha gustado que lo pongamos de ejemplo, pero tenemos nosotros que entender que la recompensa que nosotros vamos a tener no es aquí en la tierra, sino tenemos que pensar que va más allá en la eternidad. Entonces, siempre eso es lo que nos debe de motivar a ser buenos líderes. Y también, ya casi para terminar, nos habla de la despedida de Pablo. Pablo se despide, lo que leíamos ahí, y Pablo le habla de que él ya está listo para ser sacrificado, así lo menciona. Y dice, y el tiempo de mi partida está cercano. Yo creo que como personas queremos saber si nuestro paso aquí en la tierra ha tenido razón de ser. De hecho, muchos, pues quizá a veces por eso toman decisiones equivocadas y dicen, no le hallo la razón de ser a mi vida. Pero yo creo que nosotros tenemos que entender y decir, bueno, estoy sirviendo en la tierra para mi familia, para la iglesia, ¿qué estoy haciendo? Y Pablo se mostró de esa manera y en una reflexión así muestra que él supo invertir su vida en el servicio a Dios. Y él menciona 4 aspectos muy importantes para él ya terminar su vida. Lo primero menciona, he peleado la buena batalla. Él menciona y él compara esta vida ministerial o este liderazgo con un ejército enemigo. Al hablar de la batalla, él remite a lo temporal, a lo breve y perecedero, algo que no dura para siempre. Los problemas precisamente son eso. Él hace ver, bueno, he luchado, he peleado esta batalla, vinieron problemas a mi vida, pero han terminado, van a terminar aquí. No me importaron, porque yo sé que lo que viene después es mejor. Después le dice, he acabado la carrera. Ahora la comparación que hace es con una carrera, vamos a decir, de obstáculos y de resistencia. No sé cuántos han visto estas carreras, pero cuando se habla de una carrera es llegar a una meta. Aunque es verdad que normalmente pues se premia a los primeros lugares, pero el llegar a una meta trae una satisfacción en las personas que participan.
A mí me gusta, siempre me gustó, lo dejé de hacer, pero el correr, el caminar, me gusta mucho. Hoy quizá hago solamente eso, el caminar. A veces lo descuido un poquito, pero me gusta mucho el caminar, el ir a subir un cerro, siempre me ha gustado. Ahora no tengo la condición de antes, pero el año pasado yo me propuse, dije, no quiero terminar el año sin yo haber participado en una de esas carreras que hacen hoy, que de 1K, 5K, 10K, y bueno, los maratones, pero pues eso sí, no, está muy, muy complicado todavía. Digo, espero en Dios, me dé la habilidad para poder prepararme para quizá por lo menos correr uno en mi vida. Y el año pasado, yo dije, quiero participar. Normalmente son los domingos, no tenemos el tiempo, pero se prestó una carrera ya casi para terminar el año y me inscribí, de hecho al principio no le puse mucha atención porque es una carrera, donde normalmente estas carreras dan una playera, ahí te dan un como traje de Santa Claus, pero bueno, yo me inscribí, yo dije, quiero terminarla. Y aunque no fue fácil, porque digo, no tengo la condición de antes, pero el poderla haber terminado, hubo momentos en que yo dije, ya mejor ya aquí ya me detengo y ya no sigo, porque digo, no tengo la condición de antes, pero la pude terminar y la satisfacción que hay del poder terminar una carrera es algo muy, muy bueno. Digo, solamente me entregaron una medalla como de recordatorio, porque claro, no fui de los primeros, pero hay una satisfacción. Entonces, él habla de esto, de que quizá nuestra vida se compara con esto, de una carrera, de que tenemos metas, de que debemos de llegar así. Y el camino de la fe es precisamente eso. Inicia cuando se aceptan los beneficios o cuando aceptamos a Jesús, pero también termina cuando el creyente se acerque, se presente ante el juez de toda la tierra en aquel día que estaremos con él. Y también dice, he guardado la fe. En esa carrera larga hubo oportunidades quizá de abandonarlo todo, pero Pablo nos habla de que permaneció hasta el final. Esto nos habla de constancia y de fidelidad. Ve la gracia de Dios que lo ayudó a guardarse hasta el final. Él dice, he guardado la fe. Y termina diciendo, por lo demás me está guardada la corona de justicia. En Pablo hay una esperanza de una recompensa justa por su larga trayectoria ministerial llena de frutos. Si la recompensa que busca está en el cielo, el líder hace bien en anhelarla y disfrutarla. Al final, y me gusta mucho esto, porque él habla de una corona de justicia, pero esa corona nos habla de Apocalipsis, dice, al final hará con ella lo que los ancianos del Apocalipsis, que arrojarán las coronas delante de él, porque todo es por él y para él, ante el trono celestial. Él reconoce que aún dichas recompensas pertenecen al que hizo todas las cosas por medio de ellos. Él termina diciéndole esto y le habla de que ha podido vencer. Y bueno, el trabajar con visión es garantía de que nuestro trabajo no es en vano. Sin visión, es como trabajar a la deriva, es como ir sin tener un objetivo. Hay sueños que nosotros tenemos, pero siempre me gustó esa frase de uno de mis hermanos. Podemos tener muchos sueños, pero van a quedar muchas veces ahí como sueños. Los sueños dejan de ser sueños cuando se convierten en metas, cuando se convierten en objetivos. Y así debe de ser el trabajar nosotros con visión, el saber hacia dónde vamos, el saber a dónde vamos a terminar. Entonces, ¿qué hemos hecho con nuestra vida? Con nuestra vida tenemos varias opciones para usarlas, para vivir. La primera es hacer de nuestra vida, la primera opción es usarla, que es viviendo solo para trabajar, para comer, para dormir. Yo puedo pensar en quizá antes de yo entregarme al servicio a Dios, quizá así vivíamos, así vivía yo.
trabajaba, quizás hacía ciertas cosas y hasta ahí, pero no hacíamos más que eso. Otra opción, y que tristemente muchos lo hacen, es desperdiciar la vida, viviendo para vicios y viviendo sin un proyecto de vida. Hay gente que así está, que no le importa lo que suceda, que no le importa, y vemos esta situación en repetidas ocasiones. Y la otra opción que tenemos es de invertirla, viviendo en los planes y en la voluntad de Dios. Esa es la que deberíamos nosotros de tomar. Encontrar la visión de Dios debemos nosotros de encontrar la visión de Dios para nuestra vida. Si tú no la has encontrado, que yo espero que sí, debes de identificarla, debes de invertir tu vida sirviendo al Señor en la comunidad de la iglesia, quien nunca nos va a dejar sin recompensa nuestro Dios. Trabajemos siempre, siempre con visión para el Señor. Que la oportunidad que Dios nos ha dado de nosotros poder disfrutar de un liderazgo, nosotros podamos siempre hacerlo y siempre tener presente esto. Bueno, hasta aquí es la clase. No sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda. Hay una tarea por ahí, pero si hubiera alguna pregunta, algún comentario, ya casi son las 9, pero si hubiera algún comentario, pues puede hacerlo, hermano. Bueno, espero que me hayan entendido todo, o por eso no hay dudas, que no sea al revés, ¿verdad? Que no me entendieron nada y por eso no hay preguntas. Ha sido un placer. Y bueno, hermanos, la tarea pues, se las dejo ahí para que ustedes la hagan. La tarea es elaborar una carta al estilo de Pablo, cómo Pablo se despedía, describiendo las virtudes que les gustaría haber alcanzado al final de su servicio como líder en la iglesia. Cada uno nos conocemos, y le digo, el que nosotros nos pongamos a analizar y decir, bueno, si yo hoy pudiera decir como Pablo, he acabado la carrera, he guardado la fe, pensar si nosotros podríamos decir lo mismo, o quizá decir, bueno, si hoy terminara mi vida, terminara mi carrera, quizá habría metas inconclusas, quizá habría metas que quizá ni siquiera comenzamos, y bueno, elabórela, quizá podemos poner, bueno, el acabar mi carrera, le doy gracias a Dios porque he logrado esto, he trabajado en cierta área de la iglesia donde yo me congrego, del área donde yo me congrego, pero quizá también poner ahí la carta de, bueno, me falta por hacer eso, y pues ponerlo como un objetivo para lograrlo, hermanos. Que el Señor les bendiga. Ha sido un placer, hermanos, estar con ustedes. Y bueno, dejo el micrófono a nuestro hermano Octavio, hermanos. Dios les bendiga. Gracias, pastor. Dios lo bendiga, pastor. Dios lo bendiga. Amén. Muchas gracias, bendiga, Pastor hermano. Aarón, gracias por el tiempo que se da de poder haber estado y compartido esta clase tan importante para cada uno de nosotros. Así es que, hermanos, estamos finalizando ya la clase del día de hoy. La tarea ya fue anunciada: elaborar una carta al estilo de Pablo, describiendo las virtudes que le gustaría haber alcanzado al final de su servicio como líder en la iglesia. Y solamente recalcar lo último, hermanos, de lo que viene siendo las palabras de Pablo, hermanos, ¿verdad? A punto de partir, sus palabras fueron: porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Y luego dice, por lo demás, me está guardada la corona de justicia. Estas palabras, hermanos, que podamos guardarlas y atesorarlas en nuestros corazones esta noche y lo que resta de la semana, hermanos, para que podamos nosotros comprender o visualizarnos, como decía nuestro pastor Aarón, visualizarnos
si es que todavía nos falta todavía por pelear más, por luchar la pelea de la fe, la lucha en la fe, guardando la fe. ¿Qué parte de lo que Pablo alcanzó es parte de lo que a lo mejor todavía no hemos alcanzado en esta vida? Somos despedidos, hermanos. Pastor Aarón Fuentes, es para nosotros un privilegio haberla tenido. Dios nos lo bendiga y vamos Gracias, a orar gracias. para ser despedidos en esta hora y le voy a pedir a usted, pastor, que nos dirija en oración para ser despedidos y así, antes de entregar el lugar para la oración, este, les agradezco a cada uno de ustedes su atención, su esfuerzo, su dedicación también por estar en la clase, atentos y deseosos de poder recibir la instrucción de Dios a través de esta clase de STEAM, Escuela para Líderes. Les agradezco, hermanos, por su esfuerzo y nos vemos primeramente Dios el próximo lunes a las 8 de la noche a través del mismo canal, hermanos, a través del Zoom. Dios me los bendiga. De adelante, Pastor Aarón Fuentes. Dios me los bendiga. Amén. Vamos a ver, hermanos, y les agradezco nuevamente. Gracias por invitarme y gracias por la atención. Vamos a orar. Señor, te doy gracias, Señor. Gracias por esta clase que hemos tenido. Gracias por cada uno de los alumnos, Señor, dispuestos para aprender de ti, de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a trabajar siempre con visión. Ayúdanos a que si hay algún área, algún aspecto en nuestra vida, Señor, que aún no hemos podido concretar, ayúdanos para poderlo hacer, Señor. Las metas que nos tracemos, los objetivos como congregación, Señor, puedan ser realizados, Padre, siempre bajo tu poder, bajo tu guianza, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor. Bendice a cada familia, Dios. Gracias por el tiempo que ellos han dispuesto para estar en esta clase, Señor. Bendice en el nombre bendito de Jesús. Te damos gracias, Señor. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Amén. Dios me los bendiga a todos. Dios les bendiga a todos. Dios les bendiga, hermano Javier. Dios les bendiga a todos los hermanos. Dios les bendiga al pastor.